Hola amigos del Proyecto Despertar, una vez más tengo el gusto de invitarlos a un curso online. Esta vez organizado por Soul Labs, Lotus Ritual de mi querida amiga Sol Devanita. Ella ha organizado un hermoso programa y una serie de encuentros sobre el principio femenino en distintas tradiciones, en distintas culturas, y yo voy a estar colaborando con la visión budista, en particular con el budismo tibetano. Entonces, junto con ella estaré dando este curso que se llama Diosas, Dakinis y Yoginis. Este curso consiste en 5 encuentros online. El primero será este sábado 8 de mayo y será un encuentro gratuito, el primero, donde vamos a tener una pequeña introducción a los 3 vehículos: Hinayana, el Mahayana Sutrayana y el Mahayana Tantrayana o Vajrayana. Luego nos vamos a ir dirigiendo hacia la filosofía del Tantra tibetano, porque todo el curso va a ser desde este punto de vista, desde el punto de vista Vajrayana, y el módulo siguiente se llama Cosmovisión budista. Este módulo consiste en las energías internas y externas, los ciclos internos y externos, los elementos internos y externos, los 5 dhyani budas. Luego, con esta base teórica, continuamos al módulo siguiente, el módulo Diosas, en el cual vamos a hablar del arquetipo de la diosa y de las deidades femeninas en el budismo tibetano. Vamos a ver las deidades principales también. Luego viene el módulo Dakinis. En el módulo Dakinis vamos a hablar del principio de la Dakini o del Daka, tanto desde el punto de vista arquetípico como desde el punto de vista psicológico. Cómo podemos integrar este principio en nuestra vida cotidiana. Y el último módulo es el módulo Yoginis. En el módulo Yoginis vamos a ver las vidas de distintas maestras y practicantes yoginis del budismo tibetano y ver cómo podemos ver su historia de su recorrido espiritual y aplicarlos también al nuestro. Entonces, este curso no está solamente dirigido hacia las mujeres. De hecho, quería recordarles esto, que está abierto también para los hombres, porque a pesar de que hablamos del principio femenino, este principio divino femenino se encuentra tanto en hombres como en mujeres. Entonces, es para los dos. Además, es muy importante reconocer el principio de la Dakini, especialmente, ¿cierto? La Dakini si eres hombre, el Daka si eres mujer. Entonces, de esto tratará el curso. Les dejo aquí abajo toda la información para los que quieran inscribirse, y también les dejo a continuación la grabación de un Instagram Live que hicimos hace unos días hablando un poco de este curso que va a comenzar este sábado 8 de mayo. Eso es todo, amigos, espero que estén muy bien y espero verlos pronto. Bueno, aquí estamos nuevamente en una live que es para toda la gente que tenga sed de encontrar lo sagrado y de conectarse con toda esta iconografía de diosas, dakinis y yoginis dentro de la visión budista. Estamos aquí recibiendo a todas las personas que están uniéndose a esta live, dándoles la bienvenida una vez más y contándoles que en este estudio femenino que estamos haciendo con la comunidad de Lotus Ritual, hay muchas personas que encuentran desafiante conectarse con figuras de inspiración que sean femeninas. Dentro de la práctica espiritual conocemos a muchas personas que están haciendo hazañas, realizando prácticas, siguiendo a maestros, pero muy pocas veces conocemos historias de mujeres. Entonces, bienvenida Kun-san una vez más. Ahora ya estoy con audífonos, tú también. Entonces, bueno, así me encantaría como poder decirles a todos que para mí es muy importante este encuentro contigo. Vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Kun-san, que está en este momento en las Islas Canarias. Y bueno, desde allá estamos tratando de establecer este puente tan importante para este tiempo de poder traer esa conexión con este camino de la diosa que ha recorrido a lo largo de la historia occidental, que es el curso que acabamos de hacer con Julia Miara, y que ahora estamos haciendo una inversión profunda en este mes tan significativo para el mundo budista,
con las diosas y divinidades de este lado del planeta. Entonces, bueno, después les cuento un poquito más de la historia de cómo nos conocimos, porque la habíamos contado antes, pero me encantaría, Kunsan, que también nos contaras qué fue así, nuevamente, qué fue lo que te llamó la atención del budismo, por qué fue tan importante y tan radical esta decisión de dejar tu vida y de irte a Dharamsala a estudiar filosofía tibetano, hasta convertirte en la traductora oficial al español del Dalai Lama, una de las pocas que existen en el mundo que traduce directamente del tibetano al español. Por lo tanto, es la transmisora de la fuente esencial de un conocimiento precioso que hoy día se está conservando en esta transición de este tiempo. Casi siempre las enseñanzas se están traduciendo del tibetano al inglés y luego al español o al italiano o a distintos idiomas, se perdía mucho del vocabulario del tibetano original. Entonces yo pensé que podía ser un buen aporte por mi parte aprender el tibetano para poder evitar el puente del inglés y pasar directamente del tibetano al español. Entonces, cuando terminé el curso básico de 2 años y tomé la ordenación budista, el mejor lugar para aprender esto era la India. Ni siquiera en Tíbet mismo, porque como todos saben, en Tíbet no se puede estudiar tibetano. Entonces todos los refugiados tibetanos se encuentran en India y los campos de refugiados en India son el mejor lugar para poder aprender la cultura, la filosofía y el idioma tibetano. Entonces por eso no había en realidad otra lección. No tuve que pensar 2 veces. Fue totalmente natural, era como aquí voy, allá voy a eso, y nunca pasó por mi mente otra cosa, era eso y más nada, ¿entiendes? Era eso y practicar el Dharma, y también recuerdo haber leído los libros de Tenzin Palmo, la maravillosa Jetsun Tenzin Palmo, monja desde el Reino Unido que estuvo 12 años meditando en una cueva y tiene un monasterio, y yo cuando leí eso, en realidad yo quería ir a su monasterio. ¿Entiendes? Yo quería ir a un monasterio de la India tibetano y hacer todas las prácticas, hacer los yogas de Naropa y ser una monja yogini como ella. Entonces eso era una emoción importante, saber que era posible, ¿me entiendes? Saber que no era solo algo que lees en un libro, pero que sí, de verdad, podías recibir las iniciaciones y podías practicar y podías hacer retiro. Y bueno, era como un sueño hecho realidad. En mi mente no cabía espacio para más nada, solamente eso. Pero cuando llegué a la India y pude hablar con Tenzin Palmo, ella me dijo que su monasterio, aparte que en ese momento recién estaba empezando, estaba a mitad de construir, estaban muy, muy ocupados, ya tenías que hablar tibetano. Y yo no hablaba tibetano en ese momento. Entonces, bueno, no hay problema, aprende primero tibetano y luego vemos. Fue cuando ocurrió que yendo al otro monasterio de Tosamlin, ya justo cuando terminé el primer año de tibetano, empezaba el curso de filosofía. Entonces no me pude ir, porque claro, conocí a Geshe Tsewan, imagínate cómo iba a dejar a Geshe Tsewan. Y me fui quedando, ¿sabes? Más para estudiar mente y cognición, 1 año más para estudiar Parchin, las perfecciones, bueno, 1 año más porque ya que estoy aquí, ¿cómo no voy a estudiar la Madhyamika Vatara? Y luego, al final, como me falta 1 año, ¿cómo me voy a ir si el último año es Tantra, ¿sabes? He llegado hasta acá todo justamente por esto, y así fue. Y en ese último año nos conocimos. Pues sí, no, una ruta, como les estaba diciendo antes, que nos conocimos a las 5:30, yo me acuerdo perfecto, eran las 5:30 de la mañana, tipo 6, y yo veo a la Kunsan entrar y así, y lo único que yo necesitaba y que estaba pidiendo ese día era alguien que me tradujera, y me puse a preguntarle a la gente en el templo, y ellos son todos tibetanos. Ese día habían 3.000 tibetanos esperando entrar al templo, y a mí me dejaron entrar porque no sé por qué, pero me dejaron entrar antes, y yo estaba ahí y de pronto aparece la Kunsan, y cuando me dicen, no, yo soy la traductora oficial del Dalai Lama del tibetano al español, fue como así, como así. Yo creo mucho en las sincronías, pero creo que esto fue un momento más allá de una sincronía, fue un envío definitivamente del cielo, una manifestación pura de un puente que se tejió desde ese momento hasta ahora. Y con la Kunsan, bueno, ella también
idealizamos juntas un oráculo que era el oráculo Yidam, que la Kunzang, con todo su conocimiento y toda la esencia de estos años de estudios, colocó en este oráculo precioso, las figuras, la explicación de cada imagen, de esas iconografías que tienen una riqueza profunda, y ideamos este oráculo que después ella fue enseñando, y hasta el día de hoy todavía nos quedan unos ejemplares disponibles para quien está interesado. Pero lo precioso del budismo Kunzang, que a mí me ha llamado siempre la atención, para mí era el camino opuesto. El budismo siempre me pareció muy rígido, muy estructurado, y me parecía un poco atemorizante porque eran imágenes masculinas muy fuertes. Hasta que en el primer viaje que yo hice a Dharamsala me invitaron a la casa de unos ingleses que tienen una casa por allá y que llevan muchos años en Dharamsala, y yo entro a esta casa y al centro de la pared había una tanka con una dakini en una postura muy exótica. Y a mí me llamó tanto la atención estas iconografías tántricas que me quedé, como que todo el mundo se fue a recorrer la casa, la vista de las montañas, y yo me quedé, debo haber estado 40 minutos mirando esta imagen y tratando de entender qué era lo que había ahí. Entonces la imagen de la Dakini me llamó con una fuerza y con una potencia, y desde entonces yo encontré en este principio femenino como el llamado que me abrió el interés por aprender y profundizar más en el budismo, que es una filosofía muy profunda, muy extensa, muy ordenada. Si uno considera así, cuéntanos un poquito de la historia del budismo, cómo fue que se creó y que viajó también desde Oriente se expandió y después a todo el Occidente. Sí, la historia del budismo es muy fascinante, en especial si hablamos del budismo tibetano, porque el budismo tibetano es muy especial. Recordemos que hay muchos tipos de budismo, y yo siempre digo, cuando alguien ha tenido algún acercamiento al budismo y no le ha ido muy bien o no se ha sentido cómodo con alguna de las prácticas, siempre le digo, pero prueba otro tipo de budismo, porque hay muchos tipos de budismo, y además a veces algunas prácticas podrían incluso parecer contradictorias. La filosofía misma entre las escuelas budistas puede parecer contradictoria, pero ese es el punto, porque si no, el Buda no nos habría dado 84.000 enseñanzas para 84.000 tipos distintos de mente. Entonces, imaginémonos que tuviéramos miles de prácticas, ¿cierto? Que van del espectro, desde la renuncia hasta el gozo, ¿ok? Todo lo que te puedas imaginar está englobado en el budismo. Entonces, el budismo tibetano es muy especial porque es el único budismo tántrico que existe en el mundo. Entonces, si vemos la historia del budismo tibetano, es muy fascinante porque debemos recordar que hasta el siglo VII el Tíbet fue chamanista. Había solo chamanismo, religiones ancestrales, los espíritus del lugar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurrió fue que gracias a las grandes conexiones kármicas de los reyes del Tíbet, de Padmasambhava, de Khenpo Bodhisattva, etcétera, etcétera, todo esto fue llegando al budismo al Tíbet. Pero es muy bonita la historia cuando nos dicen que al principio ellos intentaban construir un monasterio de día, pero de noche los espíritus lo derrumbaban. Porque tenían la bodichita, ¿cierto? Tenían la intención de traer el Dharma al Tíbet, pero no tenían la fuerza, el poder para derrotar a los espíritus que creaban obstáculos. Entonces decidieron ir a buscar a Padmasambhava. ¿Qué mejor que Padmasambhava? Que era un yogi, era un experto maestro budista, y también era un gran chamán. Era experto en subyugar a los demonios, las enfermedades, los obstáculos, todo. Entonces cuenta la historia que mientras ellos iban a India, Padmasambhava ya sabía que venían por él y él ya estaba yendo a Tíbet. Y se encontraron en el medio. Y entonces con el poder de la magia, ¿cierto? Del tantra, de los mantras de Padmasambhava, él pudo no subyugar en el sentido de eliminar o hacerles daño a los demonios, sino transformarlos con el poder del tantra. ¿Qué es eso? Es la transformación de la oscuridad en luz, es la transformación del mal en bien. Transformó a los demonios en guardianes del Dharma. Entonces muchas veces vamos a ver imágenes de protectores que nos dan un poco de miedo,
pero tal vez porque antes eran espíritus, ¿sabes?, que creaban obstáculos y luego se convirtieron en protectores del Dharma. Y así fue como surgió el Dharma en Tíbet. Mandaron a los grandes, a los más inteligentes, los mandaron a la India para inventar un idioma. Imagínate, no existía el idioma escrito en Tíbet. El idioma tibetano era oral. Y entonces, gracias al Dharma, los reyes del Dharma dijeron, tenemos que traducir las enseñanzas, pero no tenemos un idioma escrito, no tenemos un alfabeto. Y fueron los estudiosos a India y aprendieron sánscrito y a partir de la gramática sánscrita crearon el idioma tibetano. Entonces, esa es una de las grandes maravillas del idioma tibetano, un idioma creado para el Dharma. El único idioma en el mundo que fue creado para explicar el Dharma. Es precioso. Hasta el alfabeto es Dharma, ¿sabes? Las palabras, las letras padre, letras madre, y la vacuidad, que es la letra A, está de todas las consonantes, que son la realidad convencional. La vacuidad es la realidad última. Es decir, es un tesoro el idioma tibetano. Y así se creó el idioma tibetano. Y tradujeron todos los sutras y los comentarios que había hasta ese momento de la Universidad de Nalanda, los tradujeron al tibetano. Y luego se destruyó el budismo en India. Entonces, imagínate, se salvaron todas las enseñanzas porque ya habían llegado a Tíbet y ya habían sido. Entonces, es un tesoro increíble. Y luego, siempre con nuestro tema de la transmutación, de la transformación, ¿cierto?, de la oscuridad en luz, en los años 50 y ya desde un poco antes llegó la invasión de Tíbet por parte de la China. Eso fue lo que hizo que el budismo tibetano se pudiera esparcir por el mundo. Imagínate. Porque antes eran enseñanzas muy secretas también que se preservaban en los monasterios. Buda, él abrió las enseñanzas a las mujeres. Fue así uno de los primeros maestros, no sé si fue el primero, pero fue uno de los primeros maestros que oficializó así el camino espiritual para las mujeres. Pero hasta que no fue la invasión, el budismo no se esparció por el mundo. Eso es significativísimo. Y digamos que el budismo llegó en los últimos 70, 80 años, desde los años 50 en adelante. Entonces es muy reciente la comprensión del budismo en Occidente. Totalmente, totalmente. Y el Dalai Lama lo dice siempre, ¿ves? Siempre hay un lado positivo. Por ejemplo, cuando llegó la invasión de la China comunista al Tíbet, su vida obviamente en ese momento se destruyó. ¿Cuántos lamas no fueron puestos en la cárcel, torturados, aún ahora hay prisioneros políticos? Y él dice, entonces los chinos, dice él, trataron de sacarme, chinos comunistas obviamente, nadie le echa la culpa a la gente, siempre se trata del gobierno, ¿cierto?, de quien está en el poder, pero gracias a que me hicieron huir, ahora soy más fuerte, porque ahora todo el mundo conoce el budismo tibetano, en todo el mundo. Antes nadie sabía nada del budismo tibetano, estaban aislados en las montañas. Recuerden que cuando llegaron, hace siglos y siglos, cuando caminaban las poblaciones nómadas que poblaron el Valle de la India, todos llegaron hasta el Himalaya. Era como una gran barrera natural, de ahí no podían atravesar, no podían llegar. Entonces, la mezcla cultural dio como resultado la India con todos sus alfabetos y sus idiomas y su variedad, pero del Himalaya para arriba era un mundo aislado. Bueno, imagínate, 7.000 metros de altura. Imposible. Y cuéntame, Kunzang, tú estás hablando un poco, estamos hablando un poco de este origen del budismo, que tú tuviste el privilegio, una de las pocas latinas, de conocer así en su fuente y beber del agua directa. Y háblanos un poquito de los linajes. ¿Por qué es importante conocer el linaje del cual uno está recibiendo las enseñanzas y reconectarse con tratar de ir a la fuente lo más pura posible? Claro que sí. Sí, bueno, porque todo lo que recibimos, las enseñanzas, las iniciaciones, las transmisiones de mantras, los comentarios, las prácticas, todo esto no es solamente algo abstracto, es una energía. Incluso los votos son una energía que tiene un continuo. Entonces,
si recibimos una transmisión de una práctica, de un linaje, eso quiere decir que el maestro que te da a ti la enseñanza es discípulo de un maestro, que es discípulo de un maestro, que es discípulo de un maestro, y así sucesivamente hasta llegar o al Buda Shakyamuni mismo o a las realidades de meditación, a los Nidan. Por ejemplo, el linaje de Atisha recibió enseñanzas directamente de Tara, ¿entiendes? La Tsongkhapa recibió enseñanzas directamente de Manjushri, y así hay muchísimas, muchísimas historias. Pero sí es importante conectar con un linaje, porque si logras entrar en esta que llaman la corriente iluminada, del linaje recibes más bendiciones y recibes también una energía muy buena para la práctica, para que tengas éxito en la práctica. Ya hay muchos linajes en Tíbet. El linaje más antiguo es el linaje Nyingmapa, y es un linaje maravilloso, y a pesar de que fue, como decirlo, fundó Padmasambhava, pero indirectamente, porque él no tenía ninguna intención de fundar ningún linaje, él simplemente llevó el budismo al Tíbet, y como es la tradición más antigua, la llamaron Nyingma, que quiere decir vieja, Nyingmapa, es la traducción antigua de traducción. Pero fíjate, por ejemplo, a pesar de que todos los linajes, excepto el Che, son fundados por hombres, el Che es fundado por Maciek Labdron, en realidad, ¿quién fue la primera persona tibetana que obtuvo la iluminación? Yeshe Tsogyal, una mujer. Nadie habla de esto, ¿cierto? ¿Cómo es posible, cierto? Que el primer tibetano que se iluminó fue una mujer, y fue Yeshe Tsogyal, y fue con la práctica del Tantra. Yeshe Tsogyal no tenía educación, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que en una cultura que surgió, que su primer representante fue una yogini, que no se hable, que aparezca pequeñita, pequeñita, al lado de las estatuas de Padmasambhava? ¿Verdad? Cierto. Entonces, ese es un punto, ¿no? Con la tradición tibetana, y vamos a hablar mucho de esto en el curso de diosas, yoginis y dakinis, porque es fácil, ¿sabes? Es fácil decir, este lama y este lama, y las mujeres y las yoginis, ¿entiendes? ¿Cómo es posible? ¿Dónde están? ¿Sabes? ¿Dónde están? Y lamentablemente, un poco de la mano del monasticismo, también se desarrolló un poquito de machismo en la tradición tibetana, y por eso las yoginis, ¿sabes? Las mujeres realizadas de esta tradición tuvieron que luchar, pero muchísimo, tuvieron que enfrentar muchos más obstáculos que los hombres en aquel contexto cultural. Sí, bueno, hasta el día de hoy. Esa lucha se preserva y se mantiene, aunque de a poquito. Yo creo que, bueno, por eso también estamos realizando este curso, porque es muy importante el rescate de estas historias que han sido perdidas y que han sido olvidadas. ¿Por qué? Ya que muchas de las practicantes que hoy día existen y buscan refugio en las enseñanzas del Buda son mujeres. Y es tan importante poder tener estas referencias, no solo para las mujeres, sino que también para los hombres, porque equilibra el sistema. Y si estamos buscando una mirada mucho más integrativa, este reconocimiento tiene que realizarse en el orden correcto, y ese orden parte por, mira, imagínate, esta historia de Yeshe Tsogyal, ¿no? Ella era una de las compañeras y consortes de Padmasambhava. De hecho, si no me equivoco, cuando fuimos a Bután, bueno, el Tiger Nest, que fue este lugar donde él pasó, y afuera hay una pequeña cabañita que dicen que era donde ella también estaba y hacía sus prácticas. Entonces, bueno, no sé, Kunsan, yo estoy muy encantada. Para quien no sepa también de qué se trata el budismo, pueden hacer preguntas en este momento. Aprovechen que estamos con una erudita que conoce. Así, para mí eres una erudita. Puede que con los grandes conocedores tú te sientas un aprendiz, pero yo aprendo muchísimo contigo. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, escriba acá. Y si tiene algún comentario o algo que agregar, siéntanse libres también para ser parte de esta conversación. Y Kunsan, cuéntanos un poquito, así en la esencia, para quien no conoce el budismo, ¿qué es el budismo? ¿Para qué sirve el budismo? ¿Qué es lo que busca el budismo? Muy bien. El budismo, como lo dice siempre el Dalai Lama, es la ciencia de la mente. Es una ciencia de la mente. Por la manera en la cual se desarrolló a nivel sociocultural, se transformó en una religión.
Desde ese punto de vista, algunas personas lo consideran una religión porque adoptaron rituales, adoptaron una jerarquía, en particular una jerarquía monástica, adoptaron símbolos externos, ¿sabes? No solo símbolos internos, la filosofía son símbolos internos, ¿sabes? La espiritualidad es un símbolo interno, pero la religión son símbolos externos, apariencias, hábitos, rituales, etcétera, etcétera. Y los dos, claro, van de la mano. Entonces, siendo que el budismo adoptó símbolos externos para la práctica, para ayudar a la práctica, algunas personas lo ven como una religión, otros lo ven como una filosofía. Pero en pocas palabras, el budismo es la ciencia de cómo ser feliz, es una filosofía simplemente. El budismo te va a decir cómo puedes ser feliz, pero cómo puedes volver a ser feliz, porque ya eres feliz para el budismo. ¿Entiendes? Y eso es una cosa muy hermosa. El Dalai Lama siempre dice que podemos resumir en muy pocas palabras el budismo con el famoso verso: no acumular ningún karma negativo, hacer solo acciones positivas, domar tu mente, entrenar tu mente. Esta es la enseñanza del Buda. Eso es todo, eso es absolutamente todo. Y en esto incluyen todas las prácticas de Hinayana, Mahayana y Tantrayana. El budismo te va a enseñar qué es tu mente, cómo funciona, qué es la realidad. Te va a enseñar si la realidad que percibes es la verdadera o si la hemos cambiado un poquito. Te va a enseñar si es posible ser feliz con lo que tienes o si tienes que buscar la felicidad en otro lugar. Y para mí esta es una de las cosas más maravillosas del budismo, que dice siempre: ya todo está dentro de ti. Ya tienes la naturaleza búdica dentro de ti. Lo único es que está un poquito ofuscada por las aflicciones y los conceptos, pero en esencia lo que necesitas ya lo tienes. No tienes que buscar nada fuera. De hecho, la palabra budista en tibetano es Nangpa. Nang quiere decir adentro, interior. Así que es simplemente el que busca en su interior. Eso es todo. Eso es lo que significa. Bueno, parece muy simple aparentemente, pero en la práctica a veces uno se enturbia un poco el camino. Y esta, así, una de las frases que hemos elegido para el curso es transformando los venenos en néctar, que tiene que ver un poquito con esta raíz que para poder alcanzar la felicidad, Buda decía que uno tiene que encontrar la raíz de estos 3 venenos, ¿no? Y si nos quieres hablar un poquito de cuáles son los venenos que enturbian o hacen turbulenta nuestra mente. Claro que sí, los 3 venenos son el apego, la aversión y la ignorancia. Pero, como dice su santidad, siempre cuando da enseñanzas, en realidad podríamos reducirlos a un veneno, y el veneno es la ignorancia. Porque los 2 venenos de aversión y de apego, ¿de dónde vienen en realidad? Vienen de la dualidad, de, ¿sabes?, los 2 extremos, de la existencia, de la no existencia, del querer y no querer, de yo y los demás. Entonces, según la filosofía budista, cuando analizamos de dónde vienen el apego y la aversión, todo nos lleva al mismo punto, al aferramiento al yo. Y eso es lo que llamamos desde el punto de vista del budismo la ignorancia primordial. Tenemos nuestra sabiduría primordial y nuestra ignorancia primordial. Así como el arroz, el grano de arroz y su cáscara, vienen juntos desde un tiempo sin principio. Entonces tenemos esta naturaleza pura, esta sabiduría perfecta que está cubierta por la cáscara de la ignorancia primordial, que es la mente que se aferra al yo. Entonces el budismo dice, en el momento en que te aferras a un yo que en realidad no existe, un yo ilusorio como si fuera verdadero, en ese momento, en ese instante surge la dualidad. Y entonces la persona va a tratar de apoderarse de todo lo que gratifica al yo, y ese es el apego, y de rechazar todo lo que amenaza al yo, y esa es la aversión. Y a partir de estos 2 instintos surgen todas las demás aflicciones secundarias, sabes, la rabia, luego viene la avaricia, la envidia, el orgullo, la depresión, el miedo, todo surge de esa ignorancia primordial, ese aferramiento al yo. Entonces así es como comienza el samsara. Y luego, obviamente, desde el punto de vista del Mahayana Sutrayana y de la renuncia, te diría, esas aflicciones, esos venenos, tienes que eliminarlos, tienes que suprimirlos si es posible y alejarte lo más posible de los objetos que te creen aversión o te creen apego. Y por otro lado tenemos la versión tantrayana que te diría, esos venenos nunca fueron venenos. Esos venenos los estás percibiendo como venenos por tu mente dual, tu mente conceptual.
¿entiendes? Esos venenos ya son néctar. Entonces, para transformarlos en néctar, lo único que tienes que hacer es cambiar tu manera de percibirlos, porque la rabia, el apego, el deseo, el orgullo, todo esto no es más que energía, es energía. Entonces, si tú sientes la energía, en lugar de etiquetarla como algo bueno, como algo malo, y en lugar de dejarte llevar por los pensamientos, ¿cierto?, equivocados, la energía es gozo y vacuidad. La energía ya es el néctar de la iluminación. Wow, intenso, ¿no? Y cuéntanos un poquito de estos tres caminos, ¿no? Tú mencionaste el Hinayana, el Mahayana, el Tantrayana. ¿Qué significa estos tres caminos? El camino de la abstinencia y la disciplina. ¿Cómo una persona puede identificar cuál es su camino? Claro que sí, claro que sí. Los tres senderos son métodos. Debemos percibirlos como métodos, no como que uno es más importante que el otro o uno es mejor que el otro, o simplemente son distintos métodos. Incluso es posible que a una misma persona le sirvan en su vida distintos métodos a lo largo de sus experiencias. ¿Entiendes? No es solamente que una persona tiene que practicar un solo tipo de budismo por el resto de su vida. Algunos sí, pero otros tal vez no. Imagínense la suerte que tenemos nosotras y nosotros como occidentales de poder estudiar todos los tipos de budismo y poder decidir cuál voy a practicar en este momento y poder sentir cuál está más cercano a ti en ese momento. Pero imagínense las personas que nacen en países que son ya tradicionalmente budistas y tienen solo un tipo de budismo. Imaginen, no tienen esa oportunidad que tenemos nosotros. Por eso, a mí siempre me gusta decirle a las personas que recuerden esto y que estudien, que exploren, que no se queden con un mantra, que no se queden con un ayuno, ¿me entiendes? Porque el budismo es muy vasto. El budismo incluye todas las prácticas que sean posibles para liberar a cualquier tipo de mente del samsara. Por eso tenemos la renuncia, bodhicitta y vacuidad. Estas tres, renuncia, bodhicitta y vacuidad, las vamos a llamar los tres aspectos principales del sendero. Ahí en el canal de YouTube de mi proyecto Despertar hay un curso completo sobre los tres aspectos principales del sendero, si lo quieren ver. Cada verso lo analizamos del texto de Lama Tsongkhapa. Entonces, a pesar de que por supuesto en el Hinayana hay compasión, en el Mahayana Sutrayana hay renuncia y en el Tantra por supuesto hay renuncia y compasión, hay un poco de cada uno en los otros. Podríamos decir que de estos tres vehículos, ellos como que se asocian un poquito con estos tres aspectos principales. El Hinayana va a poner énfasis en la renuncia. El Mahayana Sutrayana va a enfatizar la compasión y bodhicitta. Y Tantrayana o Vajrayana va a enfatizar la vacuidad, la visión pura de los fenómenos. Entonces, con estos tres, que son los tres aspectos principales del sendero, tenemos tres métodos. ¿Cómo saber cuál practicar? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Por eso, en teoría, lo ideal es tener un maestro. El maestro va a tener la clarividencia, ¿sabes? Va a tener la visión de saber qué es lo que tienes que practicar en ese momento, qué es lo mejor para ti. Pero muchas personas no tienen esta oportunidad. Imagínate ahora con el virus. No se puede ni viajar a ver un maestro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos entregamos a nuestro maestro interior, porque Vajradhara ya está dentro de nosotros. ¿Entiendes? Entonces, solamente siendo totalmente honestos con nosotros mismos, vamos a poder elegir la práctica correcta, porque a veces nos engañamos, a veces decimos, esta es mi práctica y yo voy a hacer tal, y luego en realidad tal vez lo que necesitas es lo opuesto, pero por eso existe la Dakini. Esa es la Dakini. Ese es el principio que te va a llevar de un lugar a otro de tu práctica, que cuando estás en la oscuridad te va a traer a la luz, cuando estás en la luz te va a bajar a la oscuridad y a los monstruos de la sombra. Claro, porque eso es lo que va a hacer la Dakini, por eso el encuentro con la Dakini va a marcar el comienzo de un nuevo proceso espiritual. Esa es la Dakini, es esa piedra de entrada. ¿Y cómo se manifiesta la Dakini? Porque la Dakini ¿qué es una energía, es una persona, es qué.
Vamos a hablar mucho sobre esto porque es, es muy, muy largo este tema. Bueno, para eso tenemos el curso sobre las dakinis también. Pero es un principio. Si yo tengo que darle un nombre, lo llamaría un principio. Un principio arquetípico, un principio simbólico y también podría manifestarse como un ser, pero no necesariamente siempre como un ser. Vamos a hablar de esto en mucho detalle en el curso, pero en poquísimas palabras vamos a decir que la dakini o el daka, eso es importante recordar, porque estamos hablando de la dakini, en realidad nosotras como mujeres deberíamos hablar del daka, porque el daka es el que va a manifestar para nosotros como ese principio, ¿cierto? Que te cambia el curso de donde crees que estás yendo, pero que necesitabas ir al lugar equivocado, como por ejemplo la historia de Naropa. Entonces podríamos decir que la dakini podría ser un animal, una canción, un sonido, un fenómeno de la naturaleza. Podría ser una persona, podría ser un sueño, podría ser un recuerdo, podría ser una pesadilla, podría ser una aparición. Es decir, la dakini podría ser cualquier cosa. Lo importante es cómo ese encuentro va a cambiar tu vida. Cuando, por ejemplo, nos comentabas cómo nos conocimos nosotros, ¿recuerdas, Sol? El encuentro con la dakini, ¿entiendes? Yo me manifesté para ti y tú te manifestaste para mí como dakini. Y eso cambió también en nuestras vidas. Naropa, cierto, el gran estudioso de Nalanda, que era un erudito verdadero, que custodiaba la puerta del monasterio debatiendo con los que querían entrar para ganarles, que convertía a los hinduistas en budistas a través de la lógica. Un encuentro con la dakini, su mundo se derrumbó. Un encuentro nada más. Y la dakini o el daka no es siempre hermoso, no es siempre bonito. De hecho, la dakini puede ser terrorífica, puede ser tener todo lo que llamamos los signos de la fealdad. En el caso de Naropa, era una mujer terrorífica, lo que él se encontró, ¿cierto? No fue un angelito que bailaba, fue lo opuesto. Y le dijo, ¿tú qué entiendes, Naropa? ¿Las palabras o el significado? Y Naropa así como, ¿sabes? Él le dijo... Naropa un poco así en shock, ¿no? Le dijo, yo creo que entiendo a los dos. Y la mujer, ¡ah, qué tonto eres! Vete a buscar a ti, loca. Y se desabrió, imagínate, insultó a Naropa. Esa es la dakini. Eso necesitaba él. Yo siempre describo la dakini como una terapia de shock. La dakini es la terapia. Bueno, creo que hemos tenido varias terapias de shock últimamente. Sí, todo lo puedes percibir como daka o como dakini, ¿sabes? Incluso las situaciones adversas también van a ser dakini, pero la dakini no siempre es terrorífica. La dakini es terrorífica cuando tiene que hacerte enfrentar la oscuridad, como en el caso de Naropa, tenía que bajarlo a la no dualidad. Él era un gran erudito, pero estaba sumergido en conceptos, y no es que estaba haciéndolo mal, es que para poder evolucionar necesitaba hacer lo opuesto de lo que estaba haciendo. Entonces, en el budismo tibetano no hay una regresión como tal, es siempre un progreso. Por eso se pueden devolver los hábitos monásticos y no es visto como algo negativo como en otras culturas. En el budismo tibetano es parte de la evolución. Ahora eres monje, ahora eres tantrika, ¿sabes? Ahora eres erudito, ahora eres un mendigo, como fue Naropa. No dualidad, no dualidad, no dualidad. La dakini te impulsa a que rompas con tus conceptos de lo que es y lo que no es, para que puedas acercarte a la vacuidad. Pero la dakini puede ser amorosa. Por ejemplo, si estás en la oscuridad, la dakini te lleva a la luz también, ¿cierto? Si estás en la dakini es pacífica, es dulce, como la historia de Angulimala. Bueno, no sé si ya me estoy extendiendo mucho, pero... Yo creo que tenemos un tiempito más. Y si se cae, bueno, volvemos a conectarnos otra vez. Sí. No, mencionaba la historia de Angulimala que muchos de ustedes conocen. Y Angulimala fue uno de los más antiguos asesinos en serie que están registrados en la historia. A sus víctimas les cortaba un dedo y con cada dedo se los ponía en su collar. Angulimala, Anguli es el dedo
Mala es el rosario, mala. Entonces, rosario de dedos le llamaban, y todos estaban aterrorizados. Y cuando llegó al pueblo donde el Buda estaba, todos se escondieron, pero el Buda no. El Buda le dio amor. Dijo, vente conmigo, hazte monje. ¿Sabes? No me importa, lo que has hecho hasta ahora no importa. Todos hemos hecho lo más terrible desde un tiempo sin principio. El samsara es infinito. Vente, sin problema. Si quieres cambiar, no hay ningún problema. Y a esa fue la Dakini también, ¿me entiendes? Pero una Dakini amorosa, una Dakini pacífica, que pudo pacificar al primer conocido asesino en serie de toda la historia de la India, imagínense. La Dakini también, ¿me entiendes? Y luego tenemos la Dakini desde el punto de vista del Tantra cuando hablamos de la práctica. Entonces, cuando hablamos del Alto Yoga Tantra, el Daka o la Dakini es un ser cuyo aspecto va a despertar deseo dentro de ti. Entonces esto ya es más específico, porque necesitas la energía del deseo para poder hacer los 6 yogas de Naropa, el fuego interior, desarrollar la Kundalini, experimentar los 4 gozos, ¿me entiendes? La necesitas. Entonces por eso necesitas una figura, ya sea real o imaginaria, que despierte esa energía primordial dentro de ti. Entonces es infinitas posibilidades. Sí, eso me parece del budismo, que tiene un nivel de sofisticación en las profundidades de la práctica, en la consistencia de cada etapa, y yo he ido adquiriendo respeto y cariño por esa estructura. Y bueno, así ya hablamos un poquito de la Dakini. Quisiera hablar de una yogini que a mí me encanta, que es de la Machik Labdron. Cuéntanos un poquito de ella, que es también una creadora de una de las prácticas que yo tengo más amor dentro del budismo. Claro, sí, Machik Labdron es increíble, es un personaje fabuloso. Una vez más, en el canal de YouTube del Proyecto Despertar hay un curso entero llamado Psicología del Cho, y hay 2 capítulos dedicados a la vida de Machik Labdron. Si alguien quiere escuchar con más detalle sobre la vida de Machik Labdron, aún no lo he terminado de subir, todavía faltan unos capítulos para terminar la Psicología del Cho. Pero la cosa hermosa de Machik Labdron es que su vida misma es la personificación de los principios del Tantra, y que fue una fundadora de un linaje femenino en Tíbet. Entonces, la vida de Machik es fascinante. Quien tenga tiempo de leer su biografía, por lo menos escuchar un poco más sobre ella, es de campesina a esposa, de esposa a monja, de monja a yogini desnuda, de yogini desnuda a yogini en la cueva, siempre representando eso, de un lado a otro, de un extremo al otro, del sufrimiento al gozo, ¿entiendes? De la oscuridad a la luz, y de vuelta a la oscuridad. Machik tuvo una familia de yogis, su marido yogi, sus hijos yogis, y bueno, también pudo obtener, igual que Milarepa, igual que Yeshe Tsogyal, la iluminación en una sola vida. Y fue el único linaje que de Tíbet se importó a la India. Todos los demás linajes llegaron de la India a Tíbet. Mira, o sea, el único originario. No, o sea, las mujeres están, no son tantas conocidas, pero las que son son de una calidad impresionante. Entonces, bueno, un poquito de todo esto vamos a ir hablando durante el curso que va a ser realizado. Vamos a tener una primera clase que va a ser el día 8 de mayo, una clase gratuita y abierta para quien quiera conocer un poquito más del budismo, de la psicología budista y cómo poder utilizar esta capacidad que tenemos para entender, para comprender y para recibir así este conocimiento en nuestras vidas y practicar estas causas de la felicidad y expandirlas en nuestro día a día. Y el curso van a ser 5 clases que vamos a estar dando durante todo el mes de mayo, que es un mes muy importante en el budismo. Me gustaría también mucho que comentaras por qué es tan importante mayo en el budismo. Sí, mayo en el budismo, bueno, dependiendo del mes tibetano, ¿sabes? Sería el mes tibetano. Este año es entre mayo y junio, y en el budismo tibetano se celebra el Sakadawa. Sakadawa se celebra la iluminación y paranirvana del Buda, o el nacimiento, iluminación y paranirvana del Buda, y es un mes durante el cual se acumula muchísimo mérito. Cualquier acción positiva que hagas se multiplica por millones y millones.
Entonces, un mes importante para la práctica por esa misma razón, por ese mismo motivo. Entonces, vamos a estar durante todos los sábados a las 10 de la mañana en Chile. Aproximadamente 2 horas va a tener cada clase a partir del 8 de mayo hasta el 6 de junio, preparándonos para para Nirvana, que va a ser el 26, esa luna llena. Entonces, quien quiera ser parte de este curso, yo voy a dejar en mi history, en el history de la comunidad de Lotus Ritual, la página de inscripción para quien quiera conocer un poquito más del taller que vamos a dar, que es también bien inédito dentro de todo lo que la Kunsan enseña, porque hay tantas enseñanzas, pero esta lectura y esta curaduría que ella ha hecho de diosas, dakinis y yoginis es bien así precisa para este momento y para nuestra comunidad, así que es una alegría muy grande. Y Kunsan, así, ¿por qué tú crees que es importante que todas las personas aprendan más de las diosas, las dakinis y las yoginis en este momento de nuestra historia que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ellas nos pueden, cómo podemos buscar refugio en estas imágenes sagradas? Sí, sí, es muy importante y quiero repetir que no es un curso solo para mujeres, ¿sabes? Si fuera un curso solo para mujeres estaríamos viendo los dioses, los dakas y los yogis. Es Claro. verdad. Entonces es para los dos, es las diosas, obviamente, como, a ver, por haber nacido en un cuerpo femenino, tenemos una conexión obviamente con la energía femenina, pero también debemos todos recordar que nuestro cuerpo material es una cosa, nuestro cuerpo sutil es cualquier cosa, lo que queramos. Entonces puede que una persona que esté en un cuerpo masculino, físico, tenga un cuerpo sutil con energías de Tara, con energía de la compasión, del amor, de, ¿sabes? Todo lo que es esa sensibilidad, esa energía danzarina, dinámica. Pero puede que una mujer en un cuerpo femenino, su cuerpo sutil sea un cuerpo airado masculino, por ejemplo. Entonces tú puedes tener un cuerpo femenino, pero puedes meditar como Yamantaka. Puedes tener un cuerpo masculino, pero ser Vajra Yogini cuando meditas. Eso es el punto del Tantra, la flexibilidad de la identidad. Porque si nuestra identidad es muy sólida, se va a quebrar, ¿cierto? Si es flexible, no se va a romper y va a poder siempre adaptarse a las situaciones. Entonces, este curso yo creo que de verdad es importante para las mujeres, obviamente, pero también para los hombres, porque vamos a hablar de un principio que no es exclusivamente del cuerpo femenino, no es único del cuerpo material femenino, estamos hablando de un cuerpo sutil, de un cuerpo espiritual que tenemos todos los seres por igual. Entonces vamos a hablar, por supuesto, de diosas, y las diosas como arquetipos, ¿cierto? Lo que significan y cómo podemos integrarlas en nuestra práctica. Entonces la práctica de Tara es hecha por todos, hombres y mujeres, por ejemplo. ¿Entiendes? La Prajnaparamita es la vacuidad, la perfección de la sabiduría. Todos tienen que integrarlo en su práctica, ni hombres ni mujeres, todos por igual. Las dakinis o dakas, estudiaremos el principio, pero también vamos a ver por qué es importante despertar esta energía del deseo para practicar el alto yoga tantra, ¿entiendes? Entonces vamos a ver cómo también esto se aplica en la vida cotidiana. Por eso los hombres también, al aprender sobre las dakinis, están trascendiendo en su propio sendero espiritual, ¿entiendes? Porque al aprender sobre la dakini la vas a poder identificar más fácilmente cuando se presente y no vas a perder de esa oportunidad. ¿Cuántas veces no hemos estado cerca de poder tomar un encuentro con un daka o la dakini y no lo hemos visto simplemente? Nos ha pasado por delante de los ojos, ¿cierto? Como si en ese momento en que Naropa lo insultó la viejita, que en realidad era Vajra Yogini. Si en ese momento Naropa, ¿sabes? Si en ese momento él no lograba ver más allá de su dualidad y saber que esa mujer era la reina de las dakinis y que iba a tomar esa oportunidad para poder ser más de lo que era en ese momento, imagínense, no hubiéramos tenido todo el linaje Kagyupa prácticamente no existiría. Ese encuentro por la dakini lo supo tomar porque la supo reconocer. Pero ¿cuántas veces no la sabemos reconocer o lo sabemos reconocer? Por eso pienso que también es importante para los hombres. Y luego las yoginis es muy importante para las mujeres. Ver la historia de mujeres que han logrado ser grandes maestras y alcanzar los niveles más altos de realización espiritual contra viento y marea, contra todos los obstáculos que enfrentaron y
cómo ellas mismas transformaron estas situaciones negativas en el sendero hacia la iluminación, porque también lo podemos hacer nosotras hoy en día. Es precioso, y también así yo creo que este es un curso básico para también comenzar a encontrarnos con este camino de encontrar nuestro yidam personal, y afinar el sentido de nuestra práctica, y no ir dispersando nuestra energía, comenzar a comprender también qué energía, alguien preguntaba aquí, ¿cuál es tu práctica favorita, ¿no? Entonces comenzar a comprender en qué energía tú tienes que ir fluyendo para poder sacar así el mayor provecho para para tu presencia, para tu personalidad, para tu estructura mental, y así poder alcanzar esta realización. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque las oportunidades que nos pasan por delante son muchas, y este curso sí creo que nos va a ayudar a identificar esas oportunidades de crecimiento que se podrían estar manifestando naturalmente, constantemente, y simplemente no las podemos ver porque estamos anclados en nuestra dualidad, ¿cierto? De bueno y malo, maestro, no maestro, ¿entiendes? Superior, inferior, bueno, malo. Entonces la Dakini nos va a sacar de esto, y también vamos a poder conocer un poco los distintos yidam. Vamos a hablar de yidam femeninos, obviamente, pero algunos yidam femeninos vienen con consorte. No podemos hablar de Vajrayogini sin hablar de Heruka, por ejemplo. Entonces, seguramente, pues, si participan en este curso, seguro que más de una persona va a sentir, yo quiero practicar esta deidad. Esta es mi deidad, aunque sea por un periodo. Entonces, mis queridos, bueno, yo creo que ya estamos como llegando al fin de este encuentro, pero este es solo el comienzo de un camino que vamos a recorrer durante todo el mes de mayo. Voy a dejar la página web que está como lista, recién salida del horno, para quien quiera inscribirse en la clase gratuita del día 8 de mayo, y de ahí en adelante comenzamos con el curso y las 4 clases principales que se van a dar. Entonces, Kunsan, agradecerte muchísimo tu disposición para estar aquí nutriendo el alma de esta comunidad de Lotus Ritual y trayendo todo tu conocimiento. Y bueno, estábamos hablando con Kunsan que ahora, bueno, todo este tiempo que se está viviendo tan intenso en India, de alguna u otra forma queremos también retribuir todas estas enseñanzas que vienen de ese momento. Entonces, todas las personas que participen junto a nosotros en el curso, vamos a estar haciendo una donación para una organización que quiero que tú la presentes, Kunsan, que es preciosa. Entonces también contribuyendo al Dharma, no solo con nuestra práctica, sino que también dando un aporte y una retribución al lugar de donde estas enseñanzas se originaron. Claro que sí. Cuando Sol me comentó sobre esta iniciativa, ya que estamos hablando de estudios femeninos, me vino a la mente un proyecto para ayudar a las mujeres en el estado más pobre de la India, que es el estado de Bihar, y una organización que se llama Akshay India. Akshay India se escribe A-K-S-H-Y, Akshay, y es una organización de ayuda humanitaria fundada por Raquel Mason, que es una querida amiga muy antigua de la India, que lo dejó todo para irse a Bodh Gaya a cuidar de los niños intocables. Entonces ella creó una escuela, ella les da de todo, les da todo lo que necesitan: educación, comida, ropa. Su organización se ha expandido y tiene un proyecto para la mujer. Su organización comenzó un día en que ella viajó a la India a visitar en peregrinaje la estupa de Bodh Gaya, y conoció en un pueblo cercano un niño muy enfermo que estaba ciego, no podía ver porque tenía un problema en los ojos. Ese niño es Akshay. Por eso se llama así la organización. Porque ella preguntó, ¿y qué le pasa? ¿Por qué no puede ver? Tiene algún problema en los ojos. Y €1 fue lo que le costaron las medicinas y el doctor. €1. Y el niño volvió a ver. ¿Entiendes? Es decir, lo único que necesitaba ese niño para poder curarse de la infección de los ojos, que le estaba quitando su vista, era €1 y alguien que lo llevara al doctor. Y cuando ella hizo eso, dijo, no, yo no puedo cerrar los ojos, ¿sabes? No puedo quedarme sin ayudar. Entonces se quedó en la India y construyó su escuela y ahora ayuda a cientos de niños, y esa es su práctica es la compasión. Y dentro de este programa, tiene un programa para empoderamiento de la mujer de las zonas más pobres de la India, en particular del estado de Bihar. Entonces, si logramos
si logramos hacer un aporte, eso va a ir para los proyectos de las mujeres. Tiene una escuela de costura, tiene, ¿cómo se llama? Microcréditos para que puedan hacer sus pequeños negocios, educación, todo lo que se le pueda dar a estas mujeres que tanto lo necesitan en el estado de Bihar. Y más hoy día que con todo lo que está sucediendo, India ha sido uno de los países que está en una situación muy delicada, entonces ha sido un momento muy importante para poder contribuir y en esa reciprocidad, porque en el fondo es poder devolver a India todo lo que India nos ha dado en esta inspiración a todos los practicantes espirituales que hemos ido a buscar esa fuerza ya. Entonces muy bonito me parece que todos los que estén con nosotros en el taller también sean parte de este movimiento de retribución y de cariño, de compasión. Entonces, queridos, yo creo que estamos llegando al fin y nos veremos muy pronto para estar en el curso, y les quería leer unos textos que son muy bonitos que se los dio Padam Passanji a su discípula Matip Ladron, que es: confiesa tus defectos ocultos, acércate a lo que te parece repulsivo, ayuda a quienes crees que no puedes ayudar, despréndete de todo aquello a lo que tengas apego y ve también a aquellos lugares que te asusten, principalmente dentro de ti mismo. Entonces, bueno, con esto estamos cerrando aquí esta live preciosa de introducción al budismo y a las diosas dakinis y yoginis. Gracias, Kunsan. Y bueno, nos vemos a todos, los esperamos en el curso. Quien quiera ir, compartan también esta live y lo que más aprendieron y les gustó. Así que hasta nuestro próximo encuentro. Nos vemos pronto, gracias. Gracias, Kunsan, preciosa. Buen día para todos. Nos vemos.